tardes, tardes, noches, porque son ya las 8:00 de la tarde. Muchas gracias, lo primero, al Círculo Henry Hazlitt. No sé si conocéis a Henry Hazlitt, fue un periodista del siglo XX, estadounidense, extraordinario. Tiene un libro que se titula La economía en una lección. Lo digo por si no lo conocíais, y como veo que sois la mayor parte de vosotros muy jóvenes, pues es el momento de leer ese tipo de libros. Y aquí en Málaga tenéis la inmensa fortuna de que el Círculo Liberal se llama Círculo Henry Hazlitt, que es como yo hubiese llamado a un Círculo Liberal, porque me parece un personaje buenísimo. Bien, pero yo no he venido a hablar de Henry Hazlitt, he venido a hablar de historia. Me han puesto aquí en el cierre del evento, del Free Market Roadshow de Málaga, para que haga una aproximación, no sé exactamente cómo es la contracrónica europea, bueno, en perspectiva histórica, no una palabra. Es decir, que hablemos, o hable yo, de Europa. Luego me gustaría, si termino a tiempo, que estableciésemos un pequeño diálogo, aunque sea breve, porque lo que os voy a contar supongo que a alguno le hará levantar las cejas y le parecerá que soy seguramente demasiado optimista. Bien, aunque parezca contraintuitivo, y parece muy contraintuitivo decirlo, especialmente hoy por la tarde, después de toda la negatividad que hemos tenido por parte de los ponentes anteriores, parece que las cosas van fatal. El hecho es que Europa atraviesa el mejor momento de su historia, con diferencia además sobre la anterior. Ya, pues, vivimos en una era de pesimismo general, los océanos van a evaporarse, los polos se van a derretir, el sol nos achicharrará, las cosas están mal e irán a peor, pero no es cierto, ni en el mundo en general, ni en Europa en particular. De hecho, si echamos un vistazo atrás, una de las cosas que vemos es que ni en los momentos mejores de la historia europea hemos estado mejor que ahora, ni en el apogeo del gótico, esto sea en el siglo XIII más o menos, ni en el Renacimiento, ni en la Ilustración tampoco, ni en la Revolución Industrial durante el siglo XIX, que muchas veces se la presenta como el momento de crecimiento demográfico, de prosperidad en general. Bueno, tenemos ahí películas como la del Titanic, que a mucha gente le hace sentirse pues casi dentro de aquel barco y decir que bien vivían entonces, no todos obviamente, pero que fue un momento de máximo crecimiento. Es decir, el momento actual es el mejor. Nunca hemos sido tantos, hemos vivido tanto y con tan buena salud como ahora. De hecho, estamos aquí todos perfectamente sanos, somos bastante más altos que nuestros antepasados, somos más cultos, más guapos, no, porque eso es una cosa de la genética y de los gustos. Somos bastante más libres que nuestros antepasados desde el punto de vista que lo miremos, muchísimo más libres, y nos relacionamos entre nosotros de manera muy pacífica. La violencia, por lo menos en Europa estoy hablando, aunque en buena parte del mundo, se ha desterrado del día a día de los seres humanos. El mundo era un lugar extraordinariamente violento hace 2 siglos, no os cuento hace 20 siglos. Los asuntos se despachaban, las diferencias se despachaban ya fuese con una espada o con una pistola o directamente a puñetazos, y hoy es muy raro. Es decir, recordar esta verdad elemental para los catastrofistas, que hoy son multitud, como bien sabéis, pues muchos te miran sorprendidos. ¿Pero qué estás diciendo? Pues estoy diciendo cosas que no me puedes rebatir porque son todas ciertas. Bien, yéndonos un poco a Europa, esto es en general, el plano general, podemos bajarlo a España y nos encontraríamos con un panorama similar, o llevárnoslo al mundo entero, salvo contadas excepciones, contadísimas de hecho, y nos encontraríamos con un panorama incluso más positivo todavía que el propio europeo, que nuestra mejora ha sido notable en los últimos años, pero no tan notable como, por ejemplo, en lugares como puede ser el continente asiático, que han pasado de morirse de hambre a engordar, a tener problemas de obesidad. El hecho es que nuestro continente es un continente peculiar. No voy a hablar de la Unión Europea, comunidad política, sino del continente europeo de manera general. Es un continente peculiar porque es muy pequeño, ocupa solo el 6% de la superficie emergida del planeta. Es decir, Europa es al mundo lo que Galicia es a España, más o menos, para que os hagáis una idea por la comparación, o lo que España es al resto de Europa. Es decir, es una parte pequeñita de toda la superficie emergida del planeta. Si no hubiese sido tan importante a lo largo de la historia, casi nadie repararía en ella. Luego tampoco es que esté muy poblado. Está poblado, muy densamente poblado, porque es pequeño, pero solo el 9% de los habitantes del planeta viven en Europa, y ese porcentaje es decreciente porque otras partes del mundo crecen muchísimo. Tiene además otras peculiaridades geográficas en las que no solemos caer porque están ahí. Es el único continente que está en la zona templada en su integridad. Es decir, no ocupa los trópicos y ni se interna tampoco excesivamente en la zona gélida.
Por encima del círculo polar ártico solo hay apenas un pedacito de Escandinavia y poco más. Y luego tiene miles y miles de kilómetros de costa. Os voy a dar algunos datos que me he apuntado. Noruega, por ejemplo, tiene más kilómetros de costa que Australia. Me he apuntado el número exacto, 58.000 kilómetros de costa tiene Noruega frente a 25.000 de Australia. Australia es una isla continente, como bien sabéis. Grecia tiene más kilómetros de costa que Chile. Concretamente, Grecia tiene 13.000 kilómetros de costa, es un país minúsculo, de 130 a 140.000 kilómetros cuadrados. Chile solo tiene 6.500, a pesar de ser el país más largo del mundo, y ese sí que va del trópico a los polos, bueno, al polo sur. España tiene los mismos kilómetros de costa que Argentina y es 4 veces más pequeña. España tiene unos 5.000 kilómetros de costa que son los mismos que Argentina. Bien, estos dos elementos, su pequeño tamaño y su condición periférica de Eurasia y su cantidad de fachada marítima o la extensión de su fachada marítima han marcado nuestra historia, la historia de nuestros antepasados la siguen marcando, de hecho, de una manera bastante decisiva. Bien, estas fracturas geográficas nos han traído a lo largo de los siglos bastante variedad, todos los aspectos, especialmente lingüística, y con la variedad vino la inestabilidad y la competencia, que necesariamente es buena siempre. No hay cosa peor que un lugar donde no exista competencia, porque en la misma naturaleza existe competencia, y donde hay competencia también hay cooperación. Es decir, no aparece nunca la competencia en estado crudo más allá de los partidos de fútbol. Y bueno, ya está en el fútbol, existen estrategias cooperativas entre los distintos equipos, especialmente en las ligas. Es decir, que no podemos escapar, como decía Kaplan, de la venganza de la geografía. Vivimos donde vivimos y nuestro país y todos los que nos rodean pues están atados mejor dicho, estaban atados al sino geográfico que les había marcado la diosa naturaleza por haber nacido en nuestras civilizaciones o nuestros países donde nacieron en su momento. Digo que estaban porque no pudimos escapar a esas singularidades durante milenios. Es decir, la guerra ha sido la constante en la historia de Europa. Apenas ha habido años, en los últimos 2.000, 2.500 años, sin guerra. Si lo miramos en algún punto del continente, y muchas veces el continente ha estado guerreando los unos contra los otros durante décadas. Podríais decirme que eso no es del todo cierto, que durante la Pax Romana sucedió algo similar. A fin de cuentas se le llama Pax Romana, ¿no? La paz romana. Durante los siglos del Imperio Romano tampoco hubo guerra. Pues la verdad es que no exactamente, a pesar de que se le llame Pax Romana. Vayámonos a la antigua Roma, a su momento álgido, que fue mediados del siglo II después de Cristo. Ese es el momento en el que Edward Gibbon, el autor de La decadencia del Imperio Romano, decía que era el más feliz y el más pleno de toda la historia de la humanidad. Esto Gibbon lo decía en pleno siglo XVIII, cuando las potencias europeas se estaban desangrando las unas contra las otras en infinitas guerras. Exactamente, este libro lo publicó en el año 1776, que es cuando empezó la guerra en Estados Unidos, o del nacimiento de los Estados Unidos. Claro, la Roma de los Antoninos, es decir, de mediados del siglo II, era un lugar relativamente pacífico, pero no completamente pacífico. Estaba en paz, sí, pero solo dentro de sus fronteras, y no del todo. A lo largo del siglo II hubo rebeliones y protestas, y, bueno, más que protestas, rebeliones, en distintos puntos del imperio, dentro del imperio. Es decir, lo que hicieron fue llevar la guerra a los bordes, y mantenerla allí durante siglos. Eran los partos en Oriente, los germanos en el norte, y luego contra los pueblos de las estepas. Algo similar sucedió, por ejemplo, en el siglo XVII con la Pax Hispánica. O sea, la paz reinó reinaba dentro de los dominios del rey de España, al menos durante el reinado de Felipe III, pero en cambio en los bordes del propio Imperio Español reinaba la guerra. O lo mismo en la Pax Británica del siglo XIX, que por lo demás fueron bastante breves, ¿eh? Estamos hablando de la Pax Británica duró lo que el reinado de la reina Victoria, y la Pax Hispánica lo que el reinado de Felipe III. Pero aún así mantuvieron siempre o desplazaron los conflictos bélicos del centro a la periferia. La guerra seguía estando presente. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, Europa vive en paz. Y no solo dentro, sino también fuera. Es decir, no tenemos una amenaza externa que esté deseando invadirnos con un ejército y haya que estar custodiando las fronteras. No hay... Las fronteras están, pero no tenemos al ejército destacado en la frontera, qué sé yo, bueno, en el caso de Marruecos, pues está la Guardia Civil, ¿no? Que hacemos una pequeña frontera con ellos. O los griegos con los turcos. No están militarizadas las fronteras porque no hace falta. Y esto ha sido un milagro de los últimos 70 años.
Hasta 1989 fue una paz armada, es decir, la frontera entre las dos Europas sí estaba custodiada por unidades acorazadas, y desde 1989 es una paz completa. Por eso los estados europeos gastan tan poco en defensa. Lo habréis oído muchas veces. Es que se gasta poco en defensa y Donald Trump pide que se gaste más. Gastan aproximadamente los estados europeos un 1,5% de su PIB, España incluso un poco menos. ¿Por qué? Pues porque no lo necesitan. Porque no hace falta. Porque no se percibe una amenaza externa, por lo menos una amenaza de tipo militar. Que hay un ejército fuera que nos quiera sacar los ojos. A modo de comparación, y yo creo que es una comparación buena, en tiempos de Adriano, es decir, principios mediados del siglo II, el Imperio Romano destinaba 2/3 de su presupuesto a mantener las 30 legiones que custodiaban las fronteras. Era, como veis, una pax romana un tanto peculiar. Había que destinar prácticamente la integridad del presupuesto imperial, que se financiaba con impuestos, lógicamente, había que destinarlo a pagar soldados. Claro, visto así con perspectiva histórica, como veis, el presente cambia bastante. No parece tan negativo. Pero claro, no es necesario, yo creo que nos vayamos a los tiempos de Antonino Pío, que son bastante lejanos. De hecho, probablemente la mayor parte de vosotros no sepáis ni cuándo gobernó Antonino Pío, ni falta que os hace, porque bueno, fue un emperador importante, pero vamos, fue un emperador romano, lejos, de cualquier manera. Si nos vamos a hace solo 100 años, o más 100 años exactos, al año 1919, cuando se estaba negociando el Tratado de Versalles, por cierto, se va a celebrar el centenario ahora mismo, el mes que viene, el 28 de junio del 19, de 1919 se firmó, así que el mes que viene os darán el coñazo por la televisión y los periódicos con el centenario de Versalles, os lo advierto porque va a suceder, los medios funcionan a base de centenariazos. Es así, soy periodista, sé lo que me digo. Bueno, pues hace solo un siglo buena parte de Europa estaba en ruinas, estaban negociando un tratado de paz, pero estaban, buena parte, no toda. España, por ejemplo, o a Suecia les vino bien, y les vino bien la guerra porque no participaron en ella. Pero el resto de los países principales de Europa estaban en la peor de las situaciones. Francia estaba devastada, el Reino Unido arruinado, y de aquella ruina se derivaron males posteriores, Italia estaba bajo conmoción, Austria-Hungría desapareció del mapa para siempre y nunca ha vuelto a reaparecer. Alemania terminó, pues como bien sabemos, con un trauma histórico que terminó ocasionando 20 años más tarde la Segunda Guerra Mundial, y de hecho terminó con una deuda que terminó de pagar hace solo 9 años. En 2010 terminaron los alemanes de pagar las reparaciones de guerra. El último plazo lo pagaron el día 3 de octubre del año 2010. Fueron 75 millones de euros en intereses. A partir de ese día, podemos decir que ese día terminó en cierto modo la Primera Guerra Mundial. Es más, creo que esa fecha, el 3 de octubre de 2010, nos permite hacernos una idea de la tragedia europea del siglo XX. Una guerra que cuando se terminó de pagar habían muerto todos los que participaron en ella y, por supuesto, los que la provocaron. Una tragedia que además se consumó, tuvo su segunda entrega corregida y aumentada 20 años más tarde con la Segunda Guerra Mundial, que el conflicto ocasionó 60 millones de muertos, de los cuales 20 millones eran soviéticos, 7 millones eran alemanes, 6 millones que eran polacos y aproximadamente unos 600.000 franceses, es decir, muchísimos europeos murieron. Una cantidad, hay tantos ceros que no nos podemos hacer una idea del nivel de matanza que fue aquello. Luego a aquella masacre le sucedió la división del continente. Los más jóvenes no la recordáis, los que no lo somos tanto sí recordamos ver el continente partido en dos. Yo recuerdo cuando existía el muro de Berlín, era yo un niño, y que salía por la televisión de vez en cuando, y ver al premier de la Unión Soviética que solía ser un viejo por lo general, del que solían hablar bien en la televisión. Era la constante, hasta que aparecía ya Gorbachov, y después la cosa pues terminó como todos bien sabemos, el muro cayó y el continente abandonó esos 40 años de temporalidad, de paz armada. Los 40 años aquellos, que en aquel momento se veían como el preludio de una guerra nuclear, no terminaron en una guerra nuclear. Al contrario, se mantuvieron separados, cierto es, con una valla de 3 o 4 metros de alto, moteada de torres de vigilancia. En algunos se le llamó telón de acero, en algunos lugares, como las dos Alemanias, era poco menos que imposible atravesarla, en otros lugares era un poquitín más permeable, pero vamos, en ningún lugar era desde luego fácil. Se puso no para que nosotros, los occidentales, impedirnos entrar allí, sino para que los orientales no pudiesen salir del paraíso que habían decretado los políticos para ellos.
Pero vamos, si lo veis, una vez más, si vemos con perspectiva las cosas, es decir, si le damos visión de conjunto y no nos fijamos en el ayer y el anteayer, que es lo que hace básicamente la política, esto nos ayuda bastante a apreciar la extraordinaria buena forma de la Europa actual. A pesar de Juncker y a pesar del Brexit y de todas estas cosas del día, que nos parece que mañana se va a acabar el mundo. De nuevo estamos sometidos al régimen de los periódicos y de la prensa en general. Simplificación y exageración. Y mantenernos siempre en un estado de tensión. Bueno, aquí esto va a ser el final. Va a implosionar Europa mañana mismo. Pues no, como veis, no tan lejano lo hemos pasado, nuestros antepasados lo pasaron bastante peor que nosotros. Es decir, nos ayuda a ver lo afortunados que somos y a la vez la poca memoria que tenemos, porque estas cosas que os estoy contando están en cualquier libro de historia de sexto de enseñanza general básica. Claro, esto no quita para que la Europa actual tenga que enfrentar sus propias amenazas, está claro. No hemos ni muchísimo menos alcanzado el paraíso terrenal, ese sí existe, no lo veremos en este mundo sino en el otro. Pero con las amenazas primero tendríamos que describirlas y definirlas cuáles son. Yo creo que la primera de las amenazas que tiene Europa hoy en día es el extremismo. Bueno, lo ha tenido siempre a lo largo de toda su historia. El extremismo político, la demagogia y en general el uso sistemático de la mentira. Es decir, aquello que Rebel denominaba la tentación totalitaria. Esto pensaremos que es una cosa del siglo XX, pero no, se ha dado antes. Siempre ha existido extremismo, aunque no fuese necesariamente político. El segundo sería el crecimiento desproporcionado y desatado de la maquinaria administrativa. En el panel anterior se hablaba de esto, ¿no? De la cantidad de burocracia que hay y de cómo crece sin parar. El tercero serían las amenazas externas, que aunque no tenemos un ejército al otro lado de la frontera amenazándonos, existir existen. Es decir, léase, por ejemplo, el fundamentalismo islámico o el expansionismo ruso, que está ahí. El cuarto es el envejecimiento de la población. Europa se encuentra con el mayor número de personas mayores de toda su historia. Pues bien, a pesar de que parecen dificultades insoslayables y que jamás las podremos superar y que corren ríos de tinta, como si esto de nuevo estamos ante el final de los tiempos, ante la vejez del mundo, que decía San Cipriano. No estamos en la vejez del mundo, creo que más bien al contrario. Bien, todas nos hemos enfrentado ya, a excepción de la última. Nuestra especie se ha enfrentado a todas las anteriores y nuestro continente también se ha enfrentado a todas las amenazas anteriores, pero con unos grados más de cuerpo. Todas las que os he contado, quitando el envejecimiento, que esto es algo nuevo, el resto, las amenazas que provienen de las fronteras, los extremismos, las burocracias disparatadas que hacen que los estados terminen efectivamente implosionando, nuestros antepasados tuvieron que enfrentarse a amenazas similares o bastante peores. Vamos a ver lo que hicieron. El extremismo es una constante en la historia de Europa. Es así como lo es en la historia de Asia y como lo es en la historia de cualquier continente. Y en el nuestro de una manera más llamativa porque desde el siglo XVI a esta parte ha sido el continente rector de los destinos del mundo, donde han nacido prácticamente todas las innovaciones, nacieron las teorías políticas, etc. Los últimos 5 siglos han sido los siglos de la europeidad. Este mismo ha habido de todo tipo, tanto político como religioso. De hecho, hasta el siglo XVII y XVIII, religión y política eran lo mismo. Un programa religioso era básicamente un programa político, y un programa político era un programa religioso. Luego, a partir de la Revolución Francesa, ya podemos hablar de un programa político puro. Vemos que hemos tenido diferentes episodios de extremismo, todos se han saldado con matanzas y con periodos bastante aciagos. O sea, la Revolución Francesa fue un episodio de extremismo infame, que arrasó el continente desde Lisboa hasta Moscú. A España lo partió en dos. La invasión napoleónica, la consecuencia de la Revolución Francesa. Luego el nacionalismo, que fue su alumno más aventajado, pues culminó con una limpieza étnica en la Segunda Guerra Mundial, de proporciones ciclópeas, que pagaron básicamente los judíos, pero no solo. Es decir, que nuestros antepasados cercanos sustituyeron la identidad religiosa por la nacional. Ese fue uno de sus grandes dramas, de la cruz por la bandera. Pero en esencia el sentimiento del extremista, del fanático, era exactamente el mismo.
cuando los cruzados iban a la Guerra Santa, iban a morir por Dios y por la salvación, no eran muy distintos a los que iban a morir con la bandera en la mano, por la patria y todas estas cosas, ¿no? Se entiende no en una guerra defensiva, sino en una guerra ofensiva. Luego, posteriormente, en el siglo XX tuvimos ya los dos extremismos pluscuamperfectos, que fueron el nazismo y el comunismo. Y además en un periodo de tiempo muy largo, que ocupó prácticamente todo el siglo, desde el año 17 hasta el año 91. Bien, ¿significa esto que podemos de nuevo sucumbir ante los extremismos? Bueno, yo no tengo una bola de cristal, no sé lo que va a pasar, no sé qué va a pasar dentro de 100 años, pero al menos a corto, medio plazo, sinceramente creo que no. ¿Por qué? Pues porque creo que hemos aprendido. Y a la vista está. A pesar de que llevan diciendo que viene de nuevo los fascismos, los tal, vienen diciéndolo desde los años 60, no han vuelto. La amenaza esta de vuelve de nuevo el racismo, el fascismo, tal, todos los fantasmas de la Europa de los años 30 siguen con la misma cantinela. Pero no han vuelto. En ningún país, además. Ha vuelto ni siquiera un régimen ni remotamente parecido a algo como la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini o la Unión Soviética de Stalin. Hemos aprendido a golpes, eso es verdad, a golpes bastante duros que no nos los dieron en nuestra cabeza, sino en la cabeza de nuestros abuelos y bisabuelos. ¿Por qué no creo que vaya a desarrollarse un capítulo de extremismo salvaje en Europa en los próximos años? Pues porque para que todo extremismo críe, necesita un catalizador. Y sin catalizador no cría. Esto lo podemos ver históricamente ante todos los episodios de extremismo que analicemos. No lo sé, una herejía, por ejemplo, como la de Lutero, que incendió Alemania, Alemania y toda Centro Europa en el siglo XVII, una revolución como la francesa, una guerra. El comunismo nace en las ascuas de la Primera Guerra Mundial en Rusia, no el comunismo, pero sí el bolchevismo. Bien, ese catalizador no existe en la Europa actual. Por más que digan, no es la inmigración, es tal, no existe un catalizador con esa fuerza y esa capacidad de convocatoria y ese cegar a la gente. Bien, vayamos con la maquinaria administrativa, el gran miedo de los liberales, ¿no? Que un leviatán administrativo que nos oprima. Bien, es cierto, existe un leviatán administrativo, no tenéis más que daros de alta de autónomos y lo podréis comprobar con vuestros propios ojos, la cantidad de tasas y papeleos que hay que hacerle al gobierno. Pero vamos, la administración históricamente siempre ha crecido hasta donde ha podido en cualquier época y lugar. Todo lo que le permitía la tecnología de la época. Es decir, el poder político, su naturaleza es expandirse hasta sus límites naturales. Y claro, con él los impuestos, como es lógico. Sacarte más dinero y hacerte la vida más difícil. Esa es la naturaleza misma del poder político. Y da igual que hablemos de las ciudades-estado, de los fenicios, 4 o 5 siglos antes de Cristo, que del ducado de Parma en el siglo XVIII. La naturaleza eran las mismas. El gobernante de Tiro o de Biblos y el duque de Parma eran bastante similares. Cada uno se valió de las ventajas tecnológicas de su época y de su lugar, ¿no? Es decir, que los fenicios pagaban impuestos, a pesar de lo que van diciendo por ahí, algunos indocumentados, algunos incluso son rectores en universidades y lo dicen con una soltura fascinante. Pero bueno, Felipe II, por ejemplo, contaba y disponía de toda la burocracia que podía permitirse. Si vais a San Lorenzo del Escorial, veréis que frente al monasterio hay unos edificios del mismo estilo, eran para los funcionarios. Eran para los burócratas, le llamaban el rey papelero. No lo sé, podíamos ir a Otón el Grande, el primero de los emperadores del Sacro Imperio Germánico, lo mismo, a Carlomagno, a Diocleciano, en el Bajo Imperio, que hizo crecer la maquinaria administrativa del Estado romano todo lo que pudo, todo lo que le permitió la tecnología de la época, el alcance de sus legiones y demás, ¿no? Claro que ni los españoles del siglo XVI, con Felipe II, ni los francos del siglo VII, con Carlomagno, ni los germanos del siglo X, ni los romanos del siglo III, pues pudieron hacer nada salvo amotinarse ruidosamente. No nos gusta, y lo hacían, de vez en cuando. No nos gusta lo que hay, pues nos amotinamos y el rey luego pasa por encima de nuestras cabezas si es que lo consigue. Luego, lo que podemos extraer de la historia, de nuevo mirándolo con perspectiva, es que el tamaño de la unidad política importa bastante, pero importa en el sentido inverso. Es decir, cuanto más pequeña, mejor al menos para los intereses de los individuos.
peor para los intereses de los burócratas o de esa maquinaria administrativa. Es decir, de pequeños países, en resumidas cuentas, podemos aprender mucho, pero muchísimo más que de grandes potencias como, por ejemplo, Francia, que yo creo que es el contraejemplo perfecto para casi todo. Menos para la cocina, yo creo que en casi todo lo demás se puede utilizar como ejemplo negativo, por lo menos en temas políticos. Vamos ahora con la tercera amenaza, que probablemente sea la que más os interesa, las amenazas las externas, ¿no? El que nos van a invadir y hay que estar armados y preparados y listos. Bien, la primera de todas yo creo que hoy por hoy es el fundamentalismo islámico. Es decir, que además es algo que tenemos dentro, no es que estén si estuviesen en la frontera no pasaría gran cosa, bastaría con custodiarla bien, pero esta ola de atentados que hubo en los últimos años en París, en Bruselas, en Niza, en Barcelona, prácticamente todos los terroristas eran nacidos en Europa, tenían nacionalidad francesa o española o belga y emplearon armas muy a disposición de cualquiera de nosotros, ¿no? Un camión, un automóvil, una furgoneta, como el caso de Barcelona. Luego es una amenaza que está ahí, pero que no la podemos combatir con carros de combate, ni con portaaviones, ni con Eurofighters. No sirve de gran cosa. A esa amenaza se la combate, ya que la tenemos dentro, se la combate con buenos servicios de inteligencia, sabiendo exactamente que para algo los mantenemos, por cierto, y nos cuestan bien caros. Y luego con una intransigencia total hacia eso, es decir, hacia las prédicas de odio que algunos imanes hacen desde sus mezquitas, etcétera, y que la policía pues tiene debidamente localizadas, ¿no? Es decir, tipos que reclutan yihadistas, pues que les dedican a decirles que Occidente y que nosotros somos sus enemigos. Esto no es muy abundante, afortunadamente, pero existir existe, y eran en ciertos barrios como Molenbeek, en Bruselas, es de donde se nutrieron los yihadistas de los atentados, bueno, o mejor dicho, donde se nutrieron los imanes para convertir a tipos normales, más o menos disfuncionales, convertirlos en máquinas de matar. Bien, si se hubiera hecho un trabajo de prevención, probablemente se hubiesen ahorrado muchas muertes. Vamos, el trabajo de prevención, ya digo, cuenta bastante más la cabeza que el dedo, al menos para esta amenaza. Yo creo que en esto, después de lo que sabemos, al principio nos pilló a raíz de lo de Charlie Hebdo y aquella matanza de Bataclan, nos pilló que no sabíamos muy bien por dónde venía, pero ahora ya, con la perspectiva que nos dan los años pasados, ya sabemos de dónde provenía. Y ojo, que como hemos podido ver todos, la cosa ha bajado bastante en los últimos 2 años, precisamente porque se han puesto las pilas en la policía, en los servicios de inteligencia del Estado, etcétera, y ya no pasa ni una, ¿no? Y luego por parte de la sociedad pues hay bastante rechazo. Es decir, cualquier tipo que haga esto pues debe de ser procesado, encarcelado y, si procede, por supuesto, deportado. Digo si procede por si no tiene la nacionalidad. Luego, respecto a la cuestión rusa, que también hace correr ríos de tinta y se habla mucho de ella, pues no sé, tal vez lo mejor sea esperar que ese país evolucione de manera natural. Evolucione, es decir, se termine convirtiendo en un país... que Rusia termine convirtiéndose en un país parecido a la Polonia actual. Yo estoy convencido que lo hará a lo largo de las próximas décadas. No sé, tal vez sus dirigentes, no olvidemos que Vladimir Putin era agente del KGB, es una especie de resto del pasado, pues sus dirigentes sueñan con una Rusia de cartón piedra, imperial, la Rusia de los zares, ¿no? Que vive más en su imaginación que en la realidad. Pero es eso mismo, es pura fantasía. A ver, Rusia es un país con una población decreciente, dependiente de la explotación del subsuelo. Rusia es un país que tiene un PIB parecido al de España. Esto es lo que la gente no suele saber. Es decir, España y Rusia producen básicamente lo mismo, prácticamente lo mismo al cabo de un año, siendo nuestro país mucho más pequeño, tanto desde el punto de vista de superficie como de población. No sé yo la amenaza que le puede presentar a la primera o la segunda potencia económica mundial, que es la Unión Europea, qué amenaza le puede representar un país con $1,5 billones de producción anual, por mucho gas que produzca, ¿no? No sé, entre tanto, pues no se me ocurre mejor táctica para las bravuconadas de Putin y los suyos que la contención, que por lo demás es lo que se está haciendo, básicamente en las repúblicas bálticas, y se está haciendo bien. Porque en todo lo demás Occidente, además de cabeza, gana la batalla cultural. Es decir, los millonarios rusos no quieren parecerse a los boyardos del Principado de Moscovia del siglo XVI, ir con unas barbas largas y vestidos con atuendos orientales, ¿no?
Los millonarios rusos salen en las revistas, todos sabemos quiénes son, pues veranean en la Costa Azul, se compran allí un yate, algo más horteras que los millonarios occidentales, pero en esencia son muy parecidos, quieren llevar ese tipo de vida. Y luego el ruso de a pie, pues es un tipo con el que cualquiera de nosotros nos podemos sentir perfectamente identificados. Tipo que, bueno, pues aprende idiomas, tiene una cuenta en Facebook, come en el McDonald's y viste ropa de Zara. Mucho, más de lo que pensamos. Zara en Rusia tiene 550 tiendas, vamos, Zara, Inditex. En Alemania tiene 140. No sé. Cuando dicen eso es el contraoccidente, pues es un contraoccidente que le gusta ir de pull and beer. El contraoccidente era la Unión Soviética, pero no estos. Bien, vayamos con la última de las amenazas, que es la que nunca ha experimentado nuestra especie en general, que es nunca jamás antes nos habíamos encontrado con algo similar. Y es el envejecimiento de la población. Es decir, el 25% de la población europea hoy por hoy tiene más de 65 años. Nunca habíamos estado ante un hecho similar. Bueno, similar, igual. Nunca había habido tantas personas mayores, vamos. La sociedad humana ha sido una sociedad de niños y de gente muy joven. En cualquier época que vayamos, la que sea, incluso las más felices, incluso la Roma del siglo II. Si pudiésemos viajar en el tiempo, encontraríamos una edad media de 16 años, o incluso menos a veces, y niños y jóvenes, apenas había viejos. Hoy, en cambio, es más bien todo lo contrario, especialmente en ciertas zonas de Europa, las más interiores, las más rurales. En España más eso se nota mucho, a poco que uno vaya a la España interior. Hay provincias en las que la edad media pues, se va por encima de los 50 años. En el año 1950, aproximadamente el 10% de la población de la población europea estoy hablando, tenía más de 65 años. Para el año 2050, es decir, 100 años más tarde, será el 40%. Esto es una estimación, evidentemente, y hay que cogerla con pinzas, pero es lo que tenemos ahí. Es muy probable que para 2050 yo tendré ya más de 65 años o estaré al borde mismo y estaremos, muchos de nosotros habremos cruzado ya esa frontera, formaremos parte de ese 40%. Claro, la razón de que estemos así es porque la tasa de fertilidad, la cantidad de hijos por mujer es muy baja, bajísima. En Europa, de promedio, la tasa de fertilidad es de 1,6 hijos por mujer. En España es más baja, es de 1,3. Es decir, está por debajo del 2,1, que es la tasa de reposición generacional. Y está por debajo de esa tasa desde hace 30 o 40 años. Apenas nacen niños y la gente luego tiene una esperanza de vida muy alta, por encima de los 80 años. El resultado, la edad media del continente son 45 años. En algunos países, incluso como Alemania, los que empezaron la transición demográfica antes, es mayor. En España creo que son 48. Claro, esto es un desafío nuevo al que nunca nos habíamos enfrentado. Es decir, la humanidad lo que hizo a lo largo de toda su historia fue combatir las altas tasas de mortalidad, fruto de las enfermedades, las guerras, etcétera, especialmente las enfermedades, con una natalidad desatada. Pero os voy a poner un ejemplo. Marco Aurelio, que fue un emperador que gobernó a finales del siglo II, se casó con una prima suya que se llamaba Faustina la Menor. La menor porque además se casó con ella cuando tenía 13 años. Era bastante común en el Imperio Romano hacer esas cosas. Bueno, tuvieron 13 hijos, Faustina la Menor y Marco Aurelio, de los cuales solo le sobrevivieron 2. Uno fue el emperador Cómodo, del que habréis oído hablar, aunque se lo sea por las películas. Y ojo, Cómodo tuvo suerte porque su hermano murió cuando tenía 4 años de unas fiebres. Y la otra fue su hija. Aurelia se llamaba, que es como se llamaban en Roma las hijas heredaban el nombre del padre. Bien, si eso sucedía en el Palacio Imperial, del hombre más poderoso de la Tierra, después del emperador de China, donde nunca faltaba comida, había cientos de esclavos para hacer el trabajo duro y, recibían atención médica. Y además en la corte de Marco Aurelio una atención médica de lujo, porque el médico privado de Marco Aurelio y de su hijo fue Galeno de Pérgamo, al que se le debe que todos los médicos se llamen como sobrenombre galenos. Pues bien, de 13 se le murieron 11. Claro, ¿qué no padecería la gente del común si eso le sucedía al emperador y a la emperatriz? Es decir, que las mujeres pasaban básicamente su vida pariendo y enterrando niños. Nos puede parecer una cosa como, qué mal, ¿no? Traedlo al presente. Pongamos por caso que todos, absolutamente todos vosotros, supieseis que vais a enterrar a lo largo de vuestra vida a 4 o 5 hijos. Se os ponen prietas las carnes, ¿verdad? Bueno, pues eso era el sino de nuestros antepasados hasta hace no tanto, hasta el siglo pasado, aproximadamente el siglo XIX.
Faustina la menor, de hecho, tuvo el primer parto con 15 años y el último con 40. Y si no siguió teniendo hijos fue porque su marido se fue a la guerra y allí ya lo mataron. Si no, probablemente pues hubiera seguido teniendo hijos hasta la misma menopausia, ¿no? Pues bien, nuestro problema es el inverso. Sí, la mortalidad infantil es mínima, gracias a Dios. Apenas mueren niños durante el primer año de vida, bueno, y tampoco después, y vivimos más que nunca. Pero claro, no vivimos para siempre. Podemos vivir 80 años, 90, qué sé yo, la medicina nos puede, y los buenos hábitos de vida nos pueden regalar otros 20 años a lo largo del próximo siglo. Vamos a ver 100 años. Pero llegará un momento en que tengamos que despedirnos de este valle de lágrimas. Es decir, que al final tendremos que morirnos de cualquier manera. Sé que hay algunos fantasiosos por ahí que dicen que la inmortalidad está a la vuelta de la esquina. No, el que te vende la inmortalidad es como el que te está vendiendo crecepelo. No existe. Bueno, y cuando exista, desde luego, pues yo estaré encantado de recibir esa innovación, pero entre tanto no existe y tenemos que asumir que, por mucho que vivamos, en algún momento nos tendremos que morir. Luego necesitamos otra estrategia para que la población se mantenga. La de nuestros antepasados sabemos cuál fue, la de Faustina la menor. Tener 13 hijos para que te sobrevivan 2. Nosotros necesitamos otra. Claro, por ahora estamos equilibrándolo con inmigrantes, en Europa por lo menos. Los hijos que hemos dejado de tener pues se reponen en España hay 5 millones de inmigrantes. La mayor parte de ellos perfectamente integrados y trabajando, como bien sabemos. Los hijos los tienen otros. Hemos en España, en Alemania, en Holanda, en Italia, en prácticamente todos los países de Europa hemos subcontratado la labor de la reproducción. Pero claro, eso no va a durar siempre. Esto que suelen decir, no, y nos van a invadir. No lo creo. Sinceramente os lo digo, ¿por qué? Pues porque me he tomado el trabajo de mirar las tasas de fertilidad de otros países. A ver, a nivel mundial hemos pasado de 5 hijos por mujer en 1950, a nivel mundial, a 2 hijos y medio en 2015. Diréis, sí, bueno, claro, eso es porque Europa bajó, pero en la India siguen teniendo muchos. No. En la India en el año 1950 tenían 6 hijos por mujer y en 2015 tenían 2,3. En Brasil han pasado, ya digo, de 1950 a 2015 han pasado de 6,1 a 1,7. Los brasileños están por debajo de la tasa de reposición, como los europeos. En Egipto, de 6,7 a 2,4. Están al borde mismo los egipcios de no conseguir reponer la siguiente generación. Y diréis, bueno, y Argelia, que lo tenemos debajo. La gran amenaza. Argelia ha pasado de 7,3 en 1950 a 2,4 en 2015. Muy probablemente, estamos en 2019, quizá ya han llegado a 2,1. O sea, aquello que decía Juari Boumedián en las Naciones Unidas en 1974, que decía que ellos conquistarían Occidente con el vientre de sus mujeres, pues me da que no va a ser posible. ¿Por qué? Pues porque sus mujeres están dejando de tener hijos. Lo mismo que las europeas hace 50 o 60 años. De manera que no lo sé cómo se hará, pero tendremos que encontrar el modo de compensar el número de muertes con el número de nacimientos. Es decir, lo de siempre, pero al revés, abordándolo de una manera distinta. No sé vosotros, yo desde luego, bien mirado, a cualquiera de nuestros ancestros, yéndonos lejísimos al Neolítico incluso, les hubiese gustado encontrarse en nuestra situación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta, ya os dije que a alguno le parecería sorprendente lo que decía, quizá porque he sido demasiado positivo, así que estoy dispuesto a responderos todo lo que preguntéis. Uy. Señor Díaz Villanueva, buenas tardes, bienvenido a Málaga, mi ciudad. Tengo una pregunta. Es que no sé si claro, es que se acopla. Pues creo que tienen que bajar el nivel de molesta. Joder, baja un poco el volumen ahí. Correcto. Tengo una pregunta, se ha puesto muy de moda últimamente, gracias a programas de televisión, el coronel Pedro Baños, que es un militar, que sostiene una teoría por la que le han dado palos en la boca, y es que hasta ahora Rusia,
que es un país que tiene una cantidad de riquezas naturales de las que los europeos tradicionales estamos escasos. Él sostiene que nos tenemos que arribar más a la Rusia que antes era comunista, que antes era un acero, que era los rojos, el pueblo cerrado. Ahora, sin embargo, poco a poco, parece que está un poco adquiriendo las fórmulas de un gobierno y de un Estado moderno, vagamente democrático, y que lo que dicen los norteamericanos, los rusos no, bueno, si queremos otro tipo de problemas que no están. La pregunta es, ¿nos deberíamos acercar más a los rusos y olvidarnos más de gente que está más lejos y que parece que nos dicta un poco el camino? Acercarnos a los rusos desde el punto de vista político, quieres decir. Político-económico. Bueno, económicamente estamos todo lo que se puede estar. No forman parte de la Unión Europea, luego no están dentro de la Unión Aduanera ni nada por el estilo, pero sí existe una relación económica bastante fuerte, más desde luego la mayor de toda la historia, entre Europa Occidental y Europa Oriental. Vamos, y Rusia, por supuesto, ¿no? Y Rusia siempre fue un proveedor de materias primas de Europa Occidental desde los tiempos del Hansa. Se traían pieles, madera, etcétera, ¿no? Las ciudades hanseáticas, una de las cosas con las que comerciaban, Lübeck, Hamburgo, etcétera, era con productos de la taiga de Rusia, materias primas en crudo. Rusia sigue vendiendo algo parecido, materias primas en crudo. Lo que le falla a Rusia básicamente es, tiene recursos, tiene conocimiento, lo que no tiene es población. La tiene muy envejecida, 120 millones de viejos con una proporción de alcohólicos, enfermos, etcétera, que, a ver, no sé, no me parece francamente una de las razones por las cuales los bárbaros terminaron cruzando el Rin es porque eran muchos. Ya está, las legiones no pudieron aguantar el empuje, van demasiados y cada año más, pero los rusos, Una invasión por inundación. por copar, como se dice en la guerra, nos han copado. Es decir, se echan encima de la trinchera y dice, bueno, nosotros somos 6 defendiendo la trinchera, la posición, y vienen 15, nos copan, hay que darse el piro de aquí, ¿no? Pues ya está. Rusia no puede copar al resto de Europa, ni desde el punto de vista de los recursos, ¿verdad? Tiene gas, pero el gas no le sirve de nada si no se lo compras, si le pagas en dinero de verdad. Y lo mismo con el petróleo, etcétera. Es tan dependiente del mercado de Europa Occidental como Europa Occidental del mercado del gas ruso, con la diferencia de que Europa Occidental puede sustituir el gas ruso. Claro, puede sustituirlo, le llevaría un tiempo, pero puede sustituirlo. Mientras que a Rusia le costaría mucho encontrar un mercado tan bueno como el alemán, que le compre el gas al punto y lo pague en efectivo, en divisa fuerte. Yo en serio no veo tal amenaza. Más allá del farfolleo de Putin, que es un farfollas. Claro, no sé si le habéis visto los retratos, que se va sin camiseta a caballo y cosas por el estilo. Eso a los rusos parece ser que les gusta. Bien, vale. Bueno, ellos se sorprenderán de que nuestros políticos, pues que tengamos políticos como Pablo Iglesias, con coleta y tal y barba, y dirán, pero ¿cómo es posible que los españoles voten a un tipo que va sin corbata y con una coleta? Pues bien, pues porque forma parte de nuestra cultura, no pasa nada por ver a un tío con coleta. Allí sería impensable. El rollo macho alfa en Rusia se conoce que se lleva... Porque el otro que tiene Medvedev es parecido a él, un poco más joven. Sí, un poco más serio, pero es lo mismo. Es decir, es la misma pinta. El piloto de su avión es malagueño. ¿Ah, sí? Bueno, pues eso se ha colocado bien, mira. Un piloto es como un médico, ¿no? A fin de cuentas. Le tienes que pagar bien y pagar bien porque te puede tirar al fondo del mar. ¿Tenéis alguna cosilla más, Federico? Sí, Fernando, muchas gracias por tu charla. Una pregunta respecto del aumento de la... Respecto de... Vos me escuchás, ¿no? Sí, perfecto. Respecto de la cuestión de la burocratización. Hay mucha gente, liberales, pero no solo, que están preocupados. Y vos hablabas de cada gobernante utiliza las tecnologías y las capacidades burocráticas que tiene a su alcance. Correcto. Y hay muchos, Juan Manuel mencionó algo en el primer panel, esta idea de casi Black Mirror en China y esta idea de control social a través de la tecnología. ¿Qué pensás de eso? ¿Estamos sobredimensionando qué tipo de amenaza es? ¿Podemos tener un escenario tipo Black Mirror en donde directamente nos cambien lo que vemos? ¿Cómo lo ves a eso? Pues no te puedo decir, no he visto la serie. Sé que existe una serie que se llama así. Es muy no la buena. He visto. Sí, me han dicho que está muy bien. Pero tampoco lo tengo suficientemente estudiado. Lo que sí creo, de nuevo extrayéndolo de la historia, es que en la España de Felipe II
era el estado burocráticamente más perfecto del mundo, exceptuando el Imperio Chino, que siempre nos han llevado a la delantera en todo. Cualquier monarca europeo de la época se quedaba sorprendido por lo bien administrado que estaba el reino de Felipe II. Todo se apuntaba en papel, de todo se llevaba cuenta, una cosa maravillosa. El archivo de Indias de Sevilla es un ejemplo. No había cosa que no apuntasen los cabrones estos. Todo estaba con su cédula, su tal. Bueno, pero a pesar de todo había piratas. Y a pesar de todo llegaban las mercancías al puerto de Sevilla y nadie sabe cómo, pero desaparecían. Y había mercado negro y al rey luego no le llegaba toda la plata que tenía que llegarle. Es decir, al final el gobierno puede tener disponer de toda la tecnología que tiene, un Black Mirror de esos, pero los ciudadanos también cuentan con la misma tecnología. Ya está. Eso se ha visto, por ejemplo, en la aparición del Bitcoin. Esto ha nacido desde abajo, ha sido ascendente. No estaba previsto y además no pueden combatirlo. Sí, pueden intentarlo, pero bueno, pues les van a salir siempre contramedidas desde la... Yo no soy tan negativo. En China lo han podido hacer porque es que China no ha tenido nunca una democracia. Jamás, en toda su historia. No saben lo que es eso. Nosotros sí. Sí que sabemos lo que es una democracia, pero y no porque no es de ahora. Es decir, España tiene regímenes parlamentarios desde 1812, desde hace 200 años. Forma parte de la cultura política del lugar. Revoluciones, protestas, huelgas. Los chinos no han tenido nada ni remotamente parecido. Luego es fácil someterles. También hay elementos culturales que lo hacen más sencillo todavía, ¿no? Es decir, se mira al Partido Comunista como si fuese una dinastía. Como si fuese la última de las dinastías. ¿Te puedo hacer una...? Sí. Relacionado a esto, el segundo tema, cuando se plantea esta idea de tenemos que tener cuidado del terror chino porque fíjense qué poderoso que es el actual Mao, cuidado, o sea, ¿qué repercusiones económicas crees que puede tener mientras más totalitario se vuelva el sistema chino? Porque eso también los va a terminar afectando, a mí me da la sensación, muchísimo. ¿Cómo emprendés? ¿Cómo innovás cuando tenés una cámara que te sigue hasta el baño? ¿Dónde? ¿En China? O sea, porque muchas veces en Occidente, digamos, se plantea esta idea, ven los chinos cada vez más poderosos y con este Estado cada vez más poderoso que tiene controlada la población, pero eso va a tener un efecto económico, a mí me da la sensación, extremadamente negativo. ¿Qué capacidad de emprender o de innovar puede tener cualquier ciudadano cuando el Estado se te mete hasta abajo de la cama, cuando te sigue todo el tiempo? Y eso yo creo que los va a afectar muchísimo y no lo estamos viendo. Y hay tanto terror respecto de este gigante chino que quizás termina pegándose un tiro en el pie. Bueno, yo es que tampoco soy... Bueno, creo que el país poco a poco irá mejorando a lo largo del siglo. Los chinos no son distintos a nosotros, son seres humanos, les mueven las mismas pasiones. No sé si esta generación o la siguiente, pero hay que dejarlos evolucionar. El problema es que los chinos venían de comer un cuenco de arroz en tiempos de nuestra propia vida. Es decir, los chinos vienen de una hambruna, la mayor hambruna de la historia de la humanidad, en los años 60. Es decir, los padres de los actuales chinos se murieron de hambre. El salto ha sido un salto cuántico en apenas 50, 60 años. Y bien, han tenido que construir el país y eso les ha ocasionado, es un país muy bien organizado por dentro, con una cultura milenaria, y les ha ocasionado un crecimiento económico brutal porque son 1.400 millones de tíos. El país está casi terminado ya. Han hecho unas autopistas de 8 carriles por sentido, trenes al Tíbet, de alta velocidad, no sé qué. No pueden ponerse a hacer autopistas paralelas, ya están hechas. Y lo mismo con las ciudades, no van a levantar Shanghái otra vez, ya está levantado. Es decir, el crecimiento se irá poco a poco aplanando. Y respecto a la amenaza como tal, a ver, es que China no es Estados Unidos, es que solo da un mar. Es que nunca podrá ser una potencia marítima como sí lo fue España, o sí lo fue Inglaterra, o sí lo es Estados Unidos. Solo da un mar que además está rodeado por un cinturón de islas. Están las Filipinas, el mar de la China Meridional, Taiwán y Japón. No tienen acceso a los océanos, un acceso franco y abierto a los océanos como si tuvieran las anteriores potencias marítimas. Luego tampoco tengo muy claro que en el ánimo de los chinos anide la dominación del mundo. En serio lo digo, no lo creo. Es un país que se siente interesado, el chino medio estoy hablando, que se siente fascinado por Occidente, que intenta imitarlo.
Ya sabéis que se construyen réplicas de nuestros monumentos allí, casas como las nuestras y bueno, pero vamos, no veo que sea un fanático imperialista que quiera someter al mundo y mucho menos al mundo occidental. ¿Y hasta qué punto no crees que precisamente esa crisis existencial que tiene China, de estar rodeado por un montón de islas y tal, no puede romper un poco el contrato social? Yo sé que lo de contrato social aquí no queda bien decirlo, pero nos entendemos todos, que hay ahora mismo entre el Partido Comunista Chino y los ciudadanos. ¿Y hasta qué punto ese problema que dices de los mares, que lo comparto, junto a la deceleración económica, no puede romper ese pacto? Sí, ese podría ser el punto de quiebre, cuando no pueda crecer al 10% ni al 8%. Es decir, cuando los salarios reales de los chinos no aumenten al ritmo que han aumentado en los últimos 20 años. Entonces empiecen a pedir algo más. Insisto, son seres humanos como nosotros. Es decir, ya tengan el coche, la motocicleta, el piso pagado, las vacaciones en Vietnam, ahí tengan el paquete completo. Bueno, además de eso es que mi hijo es artista y quiere cagarse en el líder del partido tranquilamente sin que le encarcelen. Al final, más tarde o más temprano tendrá que suceder. Luego tienen donde mirarse, ¿eh? Es que el mundo está interconectado. Es muy difícil mantener hoy la dinastía Qing. ¿Algún precedente? ¿En China? No, algún precedente histórico de algún país que podríamos utilizar como proxy. De países que salen de dictaduras y que evolucionan hacia sistemas abiertos. Cojones, Japón, que lo tienen al lado. Japón era una teocracia, poco menos porque el emperador lo tenían divinizado. Hasta el año 45 es cierto que tuvieron que pasar por un trauma, pero Japón es un país que se abrió al mundo, que innova muchísimo. Sí, tuvieron que pasar un trauma horroroso, pero se abrió al mundo sin problemas. Corea también era un país de tradición oriental, dada al autoritarismo, etcétera, y es un país que, con sus peculiaridades culturales, claro, es un país occidental, democrático por lo menos, donde uno puede escribir lo que le dé la gana en el periódico, donde se respeta la igualdad entre hombre y mujer, etcétera. Es decir, que tú puedes vivir en Seúl y no sentir que estás viviendo en una dictadura ni en un régimen tiránico. Y lo mismo en Taipei. En Taipei son chinos, de la República de China, en Taiwán, vamos. Con sus cosas propias de chinos, pero es un país libre. Hay elecciones, se respetan los derechos civiles, bien. Pues un poco la cosa tendría que ir por ahí. Taiwán no necesitó el trauma de los japoneses. Ha ido poco a poco. Lo que tienes es que dejar que las cosas evolucionen solas. Probablemente fijar algún punto, estoy pensando en voz alta, pero un punto donde fuera, llegado más o menos esta franja de PIB per cápita, ¿estamos ya en la zona de riesgo de sostenibilidad de una dictadura? No lo sé, es que no lo sé. No sé cuándo puede suceder, pero tendrá que suceder inevitablemente. Y lo que tiene que ir pensando ya es el Partido Comunista Chino, cómo ir gestionando la transición y hacerlo poco a poco, para evitar que haya conflictos. Desde luego, cuando se intentó, que fue en el año 89 con Tiananmen, no funcionó, era demasiado pronto. Y pasó lo que tenía que pasar, una matanza, y automáticamente los propios chinos se asustaron. Dijeron, no, esta no es la idea. En la historia de China, la estabilidad es la clave. Su obsesión, la obsesión del chino medio es la estabilidad. A diferencia de Europa, que os he dicho antes que tiene miles de kilómetros de costa, China es maciza. Es decir, los chinos no tienen muy poca costa en comparación con Europa, en cambio tienen una tierra muy fértil y está toda en una misma masa que no es tampoco excesivamente grande, que va desde Pekín hasta Cantón. Es grande, evidentemente, pero ten en cuenta que al interior empiezan los desiertos pronto. Es decir, es un país no tan grande como aparece en el mapa, al menos desde el punto de vista humano. Y su obsesión siempre ha sido la estabilidad. La constante en la historia de China es, si lo miras, los chinos consideran las épocas malas cuando se han quedado sin dinastía, los momentos de tránsito. Coño, la última dinastía, la dinastía Qing, la dinastía Manchú, aceptaron una dinastía extranjera que ni siquiera dejaba que los altos funcionarios fuesen Han porque les traía estabilidad. ¿Habéis visto el último emperador de Bernardo Bertolucci? El emperador es manchú. Y estuvieron gobernando durante 300 años, sin ningún problema.
con poderes cuasi divinos, pero daba estabilidad. Entonces el partido les trae estabilidad. Es más, cuando estuvieron a punto de pifiarla fue en los 60 con Mao, hasta que recondujeron la situación. Deng Xiaoping es el reformador. Es el emperador que reforma. Es de nuevo tenemos que reformar esto porque nos conduce a los desórdenes de la revolución cultural. Son parecidos a los desórdenes de la caída de la dinastía Ming en el año 1640. Muy, muy similares. Saqueos, asesinatos, inestabilidad general. Y ahí se ahuevaron. Son muy conscientes de su propia historia. Y la estudian a fondo, además. Entonces, todo lo que sea un tránsito tranquilo, sin excesos, yo creo que lo harán. Lo que no sé es cuándo, joder, ya me gustaría saber exactamente el momento en el que va a ser. Y yo espero, sinceramente, que no sea de manera revolucionaria. Las revoluciones tienen muy buena prensa, pero por lo general salen rana, por regla general. Al final lo único que se hace es recoger cadáveres de las calles. Y suele haber, después de toda revolución, suele haber una resaca. Es decir, si os fijáis en la manera en la que Inglaterra pasa del antiguo régimen, o el Reino Unido pasa del antiguo régimen al mundo moderno, y Francia, Inglaterra se ahorró un montón de muertos, para llegar al mismo sitio. Mira, hay ciertas cosas que es mejor que las mentalidades evolucionen de manera natural. Caray, hoy a nosotros nos dicen que nosotros vamos por la calle y vemos que salen del ayuntamiento dos gays que se acaban de casar y se dan un beso en los morros en la acera. No nos sorprende, nos parece una cosa normal. A nuestros abuelos les hubiera supuesto un escándalo bestial, hubieran llamado a la pareja de la Guardia Civil. Directamente. Nuestros abuelos, hubieran dicho, bueno, ¿qué es esto? Dos hombres besándose en la acera y además vestidos de novios. Bien, la mentalidad de nuestro país fue evolucionando de manera natural. No se impuso nada. Esta misma ley nuestra la quieres llevar a Rusia y lo que te encuentras es una revuelta popular en contra. Porque todavía no evolucionó de manera natural. He puesto en el matrimonio gay porque es una cosa muy llamativa, pero en otras muchas cosas. Puede ser con el simple hecho de poder publicar en un periódico lo que te venga en gana, siempre que no difames a nadie, claro. Muchos países no están preparados para eso. Nuestro país no estaba preparado para eso hace no tantos años. Se consideraba que la libertad de expresión sí, pero matizada. Las cosas, yo creo que vamos un poco realmente al mismo sitio en todas partes del mundo. Lo que pasa es que nos va a tocar esperar. Estas cosas no van de un día para otro. Y luego desmitificar la revolución, caray. Las revoluciones son horrorosas. Sí, dime. Al principio de tu charla dijiste que estamos mejor que nunca. Sí. Y yo creo que sí, si se mira toda la línea histórica. Pero nuestra generación actual, nosotros, ¿crees que estamos mejor que los de hace 10, 20 años, 30, ¿sabes? Sí, por supuesto que estáis mejor, que estamos mejor. Yo estoy mejor ahora que en mi infancia. O que mi padre, a mi edad. La generación, es decir, cuando las condiciones económicas, políticas... Mira, bueno, políticamente por descontado, vamos, ni color. A mí eso... Esto fue lo del 15M, lo recuerdo que decían, es que vivimos peor que vuestros padres. Mira, macho, me dan ganas de decirle, tu padre no se tomó tantos cubatas como te has tomado tú a los 22 años, ni de coña. Porque se tuvo que poner a trabajar a los 18, mientras estudiaba, y para llevar dinero a casa. Mientras que tú llevas haciendo el zángano desde siempre, porque te han ido aprobando los cursos. Dispones de una cantidad de tecnologías que tu padre no hubiera ni soñado. Una cantidad de libertades personales, entre ellas la de acostarte con tu novia cuando te apetezca, que tu padre tampoco la tuvo. Y luego, una renta disponible muchísimo mayor. En todos los aspectos. Estamos hablando de promedio, obviamente. No me va a decir, no, pues es que la familia de un amigo se arruinó, coño. Pues sería el caso de la familia del amigo, en circunstancias normales. Tío, tengo muchas más expectativas de las que tuvo mi padre, y no digamos ya de las que tuvo mi abuelo, que se comió 2 guerras. Y eso, volviendo a enlazar con el tema europeo, ¿tú crees que es consecuencia de la globalización del mundo, del capitalismo, de la Unión Europea, que nosotros, España, estamos dentro de la Unión Europea en comparación con Georgia, por ejemplo, o con otros países? ¿Crees que eso es consecuencia de la evolución del comercio mundial, del capitalismo? Bueno, la Unión Europea es un invento para que los alemanes y los franceses no se metiesen en guerra en los años 50 otra vez. Más se la incluyó a Alemania precisamente para eso. Es decir, la idea era, una idea vieja de Bastiat, ¿no? Si la llegada a la práctica, si las mercancías no cruzan las fronteras, lo harán los soldados. Pues eso llevado a la práctica, poco a poco. Primero se hizo una cosa más puramente técnica, puramente económica, aduanera,
Y luego a partir de los años 80 es cuando empezaron a llenarla de elementos políticos, identitarios, como decían antes. Ahí es donde creo que la pifiaron, porque todo elemento identitario es malo. Especialmente cuando ese elemento identitario es descendente. Es el gobierno, el que sea, el que te dice lo que tienes que ser y cuál es tu identidad. Y cuando nos pasean la bandera europea, no, pero estás inclusiva, ¿eh? No, a mí déjate. Tu labor de un político está para gestionar un presupuesto, no para decirme qué es lo que me tengo que sentir. Y la Unión Europea peca mucho de eso, de decirnos lo que nos tenemos que sentir, ¿no? Bueno, Pues ya lo está, dejamos ¿no? aquí. Un aplauso, por favor, a Fernando.